Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Hola, Javier, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Te veo? ¿Has descansado bien? Pues por fin he alcanzado el domingo. Porque Era una semana cuesta arriba. Porque no, ha sido una semana que es como si hubiera estado cabalgando en un caballo que no es el mío. Yo no cabalgo, pero me imagino que alguien que monta caballo y de repente tiene que montar en un caballo distinto al suyo, ¿no? Bueno, pues yo estuve montando el jueves como si fuera viernes. O sea, todo el jueves, me ha pasado más gente, por la fiesta esta. Todo el jueves pensaba que era viernes. Todo el viernes pensaba que era sábado. Todo el sábado pensaba que era domingo. O sea, cabalgando mal, en el día que no era. Hasta el punto de que ayer estuve a punto de venir a hacer el programa. Me avisó Paqui y me dijo, Juanjo, no vengas, porque ella estaba igual. Y entonces hoy siento ya que estoy en el caballo adecuado. Pero hoy estás en el redomingo. Pero entonces, con los riñones hechos polvos de cabalgar. Tanto cabalgar. Esto de las fiestas descoloca mucho. En nuestro caso, que claro, trabajamos los festivos desde hace tanto tiempo, claro, los lunes y martes son nuestros sábados y domingos. Cuando un lunes o un martes es día de fiesta, de repente te encuentras más gente en la calle de la que te encontrarías y también te descoloca mucho. Claro, eso os pasa a vosotros, pero a los que trabajamos en casa, ¿no? Aunque tú dices, bueno, yo no voy a hacer caso de la fiesta, yo voy a hacer un día normal, pero hay algo en la atmósfera que no te lo permite, ¿no? Y entonces se genera y luego ha sido una semana también de noticias tan desasosegantes, ¿no? Que ha sido una semana muy agotadora mentalmente. Desasosegantes, te refieres a los conflictos, no a la jura de bandera, ¿no? No, me refiero a problema Israel-Palestina, que además no puedes dejar de imaginar a ese 1,5 millones de gente desarrapada. Ahora veo que en Gran Vía, que hoy ya hacía frío, y siguen los mismos del año pasado durmiendo ahí. Yo no entiendo, pero son como una familia de 10. Pero si das una vuelta aquí detrás, por Puerta del Sol, es que hay mucha gente durmiendo en la calle. Cada vez más. Y antes, yo recuerdo cuando antes viajabas a algunas ciudades y la gente volvía diciendo, hay mucha gente durmiendo en la calle. Bueno, ya no hay que viajar para ver eso. No, ya no hay que darse una vuelta por Madrid. Entonces es muy desasosegante esto, ¿no? Claro, nosotros que hemos inventado el hogar, que hemos inventado la casa y la expresión esta de volver a casa, cuando vuelves de un viaje cansado, ¿no? Volver a casa, ¿no? Pensar que hay gente que ya no podrá volver a casa porque no habrá casa siquiera, ¿no? Porque todo el norte de Palestina ya es las fotos que he visto ya. Y hacia el sur, vaya usted hacia el sur, si yo no sé ni dónde está el sur, ¿te imaginas que ahí me dicen que y además voy a llegar a Egipto y no me dejan pasar? ¿Para qué voy a llegar? O sea, esto es
Entonces, muy desasosegante desde el punto de vista de las noticias y luego muy raro desde el punto de vista ese de que he estado montando el día que no era durante media semana. Media semana. Ayer cuando salí de la radio pasó una cosa que también me resultó, no sé, me provocaba una especie de dilema, ¿no? Claro, yo por la mañana cuando llego me pasa lo que te pasa a ti, que es muy temprano, atravieso de hecho unos callejones que siempre pienso que parecen mucho a los de la película El Exorcista, para llegar hasta aquí. Y en esta plaza que hay detrás hay mucha gente durmiendo, gente durmiendo y realmente da mucha pena. Y cuando está lloviendo es horrible porque no hay cobijo suficiente, ¿no? Y luego cuando salí de la radio, sabes que todavía ocurre que se colocan en Gran Vía los manteros, que venden pues estos bolsos falsos, estas cosas, ¿no? Y entonces estaba pasando junto a ellos y de repente pasa lo que pasa siempre, es que cogen las cosas y salen corriendo a todo correr, ¿no? Agua. Y los pobres pues van perdiendo bolsos y tal. Y entonces vi que había un buen despliegue policial, incluso algunos iban de paisano, se habían entremezclado y tal. Claro, por una parte yo entiendo la ilegalidad de lo que hacen y el fraude y todo esto, pero yo por otra parte pensaba, estos recursos no se podrían emplear en... ¿Por qué hay una redada para dar cobijo a la gente por la noche, ¿no? Porque no hay alojamiento, ¿no? Claro. Es como, no sé, ya digo que entiendo que es una cosa ilegal lo que hacen, y entiendo que hay que erradicarlo, y entiendo que venden cosas ilegales, ¿no? Pero igual los esfuerzos hay que ponerlos en otras cosas, ¿no? Pues sí, porque además en general lo que pasa es que dan el susto, se van a otro sitio y los manteros vuelven. Sí, ¿no? y luego duermen al descubierto por la noche, ¿sabes? No entiendo dónde duermen. Pero lo que es increíble es que en una ciudad como Madrid haya tanta gente durmiendo. Es que está el centro lleno de gente durmiendo, con frío, con calor, con lluvia. Bueno, ya te dije que a mí me impresionó mucho que esto ocurriera también en Bruselas, ¿no? Que es como el centro del mundo civilizado, ¿no? Hay que, además, entender, y esto lo hemos hecho alguna vez, y también estamos trabajando en un reportaje sobre esto, lo difícil que es, una vez que ya duermes en la calle, un solo día en tu vida, ya es muy difícil salir. Es muy difícil. ¿Cómo te aseas para una entrevista de trabajo, por ejemplo? Claro. ¿Cómo te preparas? No, hay infinidad, yo pienso, hay infinidad de gestos cotidianos que deben ser tan complicados para ellos, ¿no? Tan complicados, de higiene, de hábitos, de costumbres, el simple hecho de dónde hago pis, porque en los bares no es. Tú sabes que en muchos bares han puesto una clave para entrar al baño. Un código PIN. Un código. Yo la tomo y cuando salgo se la doy a uno de estos que están fuera, a uno de estos medios. Y la verdad es que desanima mucho este mundo, ¿eh? Hay semanas... Menos mal que hemos tenido la ceremonia esta de la jura de bandera, ¿no? Que nos ha alegrado a todos el espíritu nacional. Sí. Oye, dentro de un par de domingos, y además hacía tiempo que no lo hacíamos, vamos a hacer el programa en directo, y además aquí en Madrid, que casi nunca lo hemos hecho, yo creo, en algún lugar público aquí en Madrid, el domingo 29 de octubre. Sí, en la Feria del Libro. Bueno, pero aquello fue un poco improvisado, como quien dice, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Vamos a estar en el Círculo de Bellas Artes, en la sala de columnas, que además es preciosa, en el marco del Festival Eñe. Cuanto antes se reserve espacio, mejor. Se puede enviar un correo a vivir@cadenaser.com y enviaremos un enlace para descargar la invitación, o se va a habilitar una página web. En fin, yo lo digo para que si alguien está pensando en venir y quiere hacerlo, pues que lo sepa. El domingo 29 de octubre, a partir de las 9, tú también estarás, Juanjo, en el Círculo de Bellas Artes, en la sala de columnas, y haremos un programa bonito. Que hay que levantar un poco el ánimo. Me estás hundiendo el domingo. Sí. ¿No te ha pasado nada en el metro? ¿No te ha pasado? Me he dado cuenta. Sí. No, nada, he venido muy pronto, he estado caminando y he visto una cosa curiosa, cómo los edificios pasaban de ser sombras, grandes sombras oscuras, a personas físicas, ¿no? ¿Cómo? Quiero decir que era de noche completamente cuando he llegado, y entonces todos los edificios, como la mayoría de los edificios son oficinas, está todo apagado, son instituciones y tal, pues lo que veía eran sombras, y a medida que iba clareando,
en edificios iba cogiendo personalidad, porque ya se veían las ventanas, los ojos, es decir, que pasaban de ser gigantes informes a seres con cuerpo, ¿no? Y eso es una transformación muy curiosa. Ayer, por cierto, tuve una conversación con Paqui, el viernes, no me acuerdo, sobre el valor del trabajo. Estábamos hablando de empleos, ¿no? Y sobre cómo, claro, nosotros tenemos nos dedicamos a unos oficios que nos dan muchas satisfacciones, también nos dan mucho trabajo y muchas inquietudes, pero hay muchos días en donde nos lo pasamos muy bien, digamos, ¿no? ¿A ti te gustaría es un chaval joven, está a punto de entrar a la universidad, ¿tú le recomendarías un trabajo que repercuta en felicidad o un trabajo que repercuta en estabilidad? Es decir, que su vida empiece cuando acaba el trabajo o que su vida incluya el beneficio interno y emocional de su propio trabajo. Hombre, yo valoro siempre mucho la estabilidad en la autonomía económica. De manera que yo lo primero que hice cuando tuve edad de trabajar fue asegurarme trabajos que me da. Y luego los huecos los dedicaba a mis aficiones, que eran leer, escribir, ir al cine, estudiar. Pero yo pongo por encima de todo la estabilidad económica. A la estabilidad económica me doy mucha importancia porque pienso que a partir de ahí, sobre eso se pueden edificar otras cosas. Pero esa cultura está cambiando. Yo te diría que casi se está... Si no ha cambiado ya. Claro, ha cambiado por completo. En las nuevas generaciones, chavales de 20 años, el concepto del trabajo es mucho más instrumental. Por decirlo de algún modo. Es una manera de sobrevivir y de vivir el resto de la vida, pero no la incorporan tanto a su vida, ¿no? Sí. Mientras que el nuestro quizá era, por lo menos el mío, era más aspiracional. Yo siempre quería dedicarme a algo que de alguna manera pudiera satisfacer mis inquietudes y me lo pudiera pasar bien, ¿no? Sí, pero en mi caso, como yo pensaba que vivir de lo que me gustaba iba a ser imposible, vivir de escribir, porque eso me toca a cada generación, de cada generación a 4, ¿no? Pues yo lo que hice fue asegurarme un trabajo y dedicar las horas libres a mi afición. Pero fíjate que a mí, cuando me planteé el problema, yo trabajaba en Iberia, y cuando me planteé, donde había entrado por oposición, y cuando que tenía un horario además cómodo, que era de 8 a 3, con lo cual toda la tarde la tenía libre para escribir. Y cuando me planteé dejar Iberia, porque ya los ingresos por derechos de autor y por la demanda que tenía en prensa y tal, bastaban para vivir, ¿no? Tuve muchas dudas, me costó mucho tomar esa decisión, porque valoraba mucho el trabajo, porque yo vengo de esa cultura, el trabajo fijo, porque además yo dejaba Iberia y no tenía contrato en ningún otro sitio, tenía colaboraciones, colaboraba ya con El País, luego tenía mucha demanda de conferencias, de dar charlas, que eran también ingresos, artículos, aparte de las novelas, ¿no? Pero tuve muchísimas dudas, porque a mí me gustaba eso de separar, digamos, el modo de ganarme la vida con el modo de disfrutarla, ¿no? Y fueron unas dudas horrorosas. Al final tomé la decisión y no me equivoqué, pero tuve unas dudas horrorosas. Es decir, que a mí trabajar no me... Yo además los modelos que tenía eran de gente que trabajaba, pues Juan García Ortegano era funcionario del Ministerio de Obras Públicas, Juan Benet era ingeniero, yo que sé, Ángel González, poeta, era también funcionario, creo que también de Obras Públicas. El propio Kafka, si nos remontamos a personajes míticos de mi biografía lectora, el propio Kafka trabajaba en una casa de seguros. Es decir, que yo jamás me planteé vivir de escribir. ¿Tú qué le recomendarías a alguien? Yo lo que pasa es que veo que ahora la estabilidad económica no preocupa tanto. Porque está descartada, no se puede tener. Sí, pero al mismo tiempo, es decir, yo vivía el tránsito de la cultura del trabajo japonesa, es decir, eso que tú entrabas en una empresa y te jubilabas en esa empresa, ¿no?
Y no era raro que además en esa empresa entraran tus hijos también, que esto era la cultura que llamamos japonesa del trabajo, ¿no? Y ya en mi época, cuando yo llego a Iberia, ya aquello se empieza a romper, ¿no? Esto de una empresa para toda la vida, ya porque empieza también el neoliberalismo, empiezan las ETTs, empieza a avanzar este capitalismo exagerado en el que ahora nos encontramos, en fin, que ya es difícil de superar, ¿no? Las condiciones de trabajo en estos momentos, las malas condiciones de trabajo en estos momentos, ¿no? Y ahora ya esa cultura se ha implantado y entonces yo es que ni siquiera, a veces veo que ni siquiera eso produce una gran angustia, ¿no? Por ejemplo, veo reportajes en televisión de puentes como este que acabamos de pasar, de personas que han pedido un préstamo para irse de viaje, ¿no? Y que no tienen un trabajo fijo, que no tienen un trabajo... Pero en fin, es un modo de vida que yo no entiendo bien, pero que parece que vamos hacia él, ¿no? Y la gente vive un poco a santo de mata, ¿no? Trabajo sí, pero bueno, en el caso aquí, de esa generación más joven, lo que vive es en la desesperación de saber que la estabilidad es una cosa de la generación anterior, que a ellos no les llega, sabes, que ellos, que los sueldos son los que son, que este país es el que es y que el mundo para ellos es mucho más complicado y mucho más angustioso, y es verdad que lo es. Claro, pero eso hubo una protesta muy grande contra eso, que fue el 15M, claro, que se diluyó, y no ha vuelto a ver nada de esto, y hay como una especie de resignación de que el mundo es así. Yo no sé hasta qué punto el mundo va a poder seguir siendo así, ¿no? ¿Tú durante un tiempo te arrepentiste de dejar Iberia? No. ¿No te dio miedo? ¿No daba No, vértigo? miedo me dio mucho, me dio pánico. Pero hasta el punto de que porque además yo no tenía, como te digo, ningún contrato. Yo colaboraba con El País y con los periódicos del Grupo Prensa Ibérica, con los que todavía colaboro. Y yo decía, ¿y si me quedo tonto al día siguiente de dejar Iberia y no tengo ideas para escribir, ¿no? Porque un artículo hay que escribirlo, ¿eh? Y ese era el miedo. Entonces, y si no iba a cubrir las necesidades familiares. Y el primer año fue muy divertido, bueno, muy divertido entre comillas, porque aceptaba todo lo que ya sonaba el teléfono. Yo estaba trabajando en casa. Sonaba el teléfono. Dígame, hola, somos de una revista de la Dirección General de Tráfico que todos los meses ponemos una firma invitada y este mes nos gustaría que fuera usted. Ah, muy bien. ¿Y de qué hay que escribir? Dice, no, de lo que usted quiera. Yo decía, no, de lo que yo quiera no, usted dígame un tema. Dice, pasos de cebra, vale. ¿Cuánto pagan? ¿Cuántas líneas? Vale. Y entonces, ese primer año gané mucho dinero porque escribía todo, o sea, aceptaba todo. Una conferencia en no sé qué parte del mundo, una revista que yo no había oído de la corporación de tanatorios, de no sé qué, un artículo. Yo solamente preguntaba cuántas líneas, cuánto pagaban y cuándo era la entrega. Entonces hablábamos de líneas, no hablábamos de caracteres, ¿no? Esto me recuerda. Entonces cuando pasó ese final de año que hice tanto dinero, dije, se puede vivir de esto. Pero ya el año siguiente te cansaste de... El año que que viene ya empecé a decir que no a cosas, pero con un sentimiento de culpa tremendo, ¿no? Porque yo siempre he tenido la superstición de que si dices que no a algo, ya no te van a ofrecer nada, ¿no? Yeah. Y entonces eso, o sea, yo he empezado a decir que no muy tarde, porque por esa superstición, ¿no? No, que hablábamos antes de la de gente que hay en nuestro círculo, que lo mejor que tiene en su vida, y de hecho es la base de su trabajo, es esto que entre nosotros llamamos agenda. Cuando tienes agenda, tienes un poco la vida resuelta en este mundo de la literatura, ¿no? Y de los medios de comunicación, ¿no? Porque puedes llamar a gente, puedes montar cosas, y claro, cuesta mucho decirle que no a alguien que tiene tu teléfono, porque si tiene tu teléfono, porque tú se lo has dado. No, bueno, sí, esta gente, yo la admiro mucho, ¿eh? Muy alegre,
tiene Pero es una buenísima persona. la mejor agenda de España. Sí, Luis Alegre, esa Y agenda además la no me puedes decir que no. se la pone en eBay, esa agenda, se hace rico, Luis. Se hace rico. Pero además, Luis es tan buena persona que no le puedes decir Y que no. entonces Luis te llama y te dice, oye, que hacemos una cosa en Avilés y que viene no sé quién y tal. Digo, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo le voy a decir que no a Luis ¿Qué Alegre? digo que no? Sí, es Luis Alegre, ¿no? ¿Qué le digo que no? Igual no me vuelvo a llamar, ¿no? No, pero es verdad que hay gente con estas, que primero, que a eso tienes que tener una habilidad social tremenda para... Bueno, Luis Alegre tiene una sección en el A Vivir. Tenía. ¿No? En el Hoy por Hoy. Digo, en el A Vivir, en el Hoy por Hoy, que es de amistades, creo, nada más suyas, ¿no? Sí. Y lleva haciendo a 2 años y no acaban las amistades. Tú no podrías llevar tantos amigos a la radio, ¿no? No, que va, yo que va, yo soy un desastre para eso, ¿no? Oye, porque tienes que tener, no basta con tener agenda, tienes que tener capacidad de seducción y poder, algún grado de poder que muchas veces no te viene dado de que estés representando a una institución con poder, sino de un poder que emana de ti, que hay gente que tiene poder, ¿no? Que es muy curioso esto, ¿no? Sí. Que entre tus pesadillas está la de quedarte sin ideas, quedarte sin... Ya no. ¿Ya no? No, esa la tuve, ya no, porque ahora las ideas me tienen a mí, ¿no? Es decir, que sí, que yo antes me ponía a escribir un artículo y lo tenía que buscar, y ahora me busca a mí, ¿no? O sea, que esa responsabilidad la he denegado en la realidad. O sea, yo sé que ahora si pongo una primera frase, sale el resto, ¿no? Sabe el resto porque en lenguaje saben lo que tiene que decir. Ya no me... Y por otra, eso por un lado, y por otra parte ya soy tan mayor que bueno, si pasa, pues mira. Bueno, oye, no. Si pasa, eutanasia y ya está. Seguimos ahí. Oye, el otro día también hablábamos sobre, claro, tú que tienes tantos hábitos y tantas cosas, si tú por un delito involuntario, tú, sin querer cometes un delito involuntario, no voy a describirlo, una cosa que no cause daño a nadie, pero es un delito involuntario, te ves metido en una situación muy desasosegante que acaba contigo en la cárcel. ¿Tú cómo serías tú en la cárcel ahora? ¿En la cárcel yo? Sí. Pues yo me adaptaría. Yo me he adaptado, yo siempre me he adaptado a Esperaba esa respuesta. A la situación que he tenido que vivir. Pero eres bueno con la disciplina, tú. Sí, porque vamos a ver, primero, yo conozco las cárceles españolas, porque he hecho como 3 reportajes, ¿no? Recuerdo uno que hice muy extenso para el País Semanal hace años, que se titulaba, creo que Una semana en la cárcel, y estuve todos los días yendo a a Soto del Real. En Valdemoro hacíamos lo de Jen Manierga, ¿te acuerdas? Me acuerdo, En Navidades íbamos. Iba a Soto del Real por las mañanas, cuando ellos salían del Chabón, comía con ellos, y cuando los chapaban de nuevo, por utilizar su expresión, me volví a casa. No me dejaron dormir. Pedimos permiso al Ministerio del Interior para que me dejaran dormir, pero decían que no, por seguridad, yo qué sé, no es caso que no. Entonces iba. Y entonces, primero, yo creo que conseguiría estar en un módulo de respeto. Es decir, que tú sabes que antes de entrar a la cárcel te hacen una entrevista una psicóloga, un psicólogo, para ver en qué módulo encajarías mejor de todos, porque en las cárceles hay muchos módulos, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que a mí, por mi carácter, en fin, me metería en un módulo de respeto. Los módulos de respeto son súper tranquilos, cada uno va a la suya. Incluso yo podría organizar talleres de escritura y de lectura, por ejemplo. Sí, pero imagínate que tus costumbres de ahora, ¿no? Porque estamos hablando de ir a la cárcel ahora, ¿eh? El Juanjo de ahora. Claro, tú a la 1:30 tienes hambre. Sí, pero en la cárcel se come pronto, ¿eh? Sí. Pero imagínate que han cambiado las normas y se come a las 3, claro, esto ya te presentaría. Da igual, porque hay un economato
yo me compraría mi lata de sardinas en el economato, me la comería en mi celda. Pero para comprar te haría falta dinero en la cárcel. Bueno, sí, pero espero que mi familia... En la cárcel hay un dinero. Tienes que ganarlo, no vale que te lo dé tu familia. No, sí, tú tienes derecho a X... a tantos euros a la semana, claro, que no sé cuáles son, pero que te los puede dar tu familia. No, pero no vale, yo entro aquí con 10.000 euros y me compro el economato entero, eso no está No, por eso digo que te puedes gastar un tanto a la semana, que no sé cuál es, pero es un tanto a la semana con el que te puedes comprar un paquete de galletas, una lata de sardinas, un fuet, yo qué sé. Te toca compartir celda. Vamos a ver, yo preferiría... Con alguien que no le gusta leer a Kafka. Y si solo quiere hablar de, yo qué sé, de fútbol, por ejemplo. Pues hablaríamos, yo me haría experto en fútbol. Sí. Sí, hablaríamos. Y seguramente me gustaría aprender nuevos. ¿Lo preferiría solo? Yo creo que, vamos a ver, hay gente que dice que es más duro, estar solo, pero... vamos a ver, lo peor de la cárcel es que pasas muchas horas chapado. Es decir, que entras en la celda, pues yo creo recordar que era como a las 7 de la tarde, Si no es a las 7, es a las 8. Y entonces, y hasta las 8 o las 9 de la mañana estás, o sea, te pasas 12 horas en un espacio de 5 metros cuadrados, ¿no? Entonces, puedes... ver la televisión te la compras tú en el economato. O sea, la televisión no te la puedes llevar de casa. Entonces, ver muchas horas la tendría tonta absolutamente, ¿no? Entonces yo leería y escribiría. En las cárceles hay bibliotecas y todo. No lo pasarías mal tú. Yo estoy haciendo reportajes. Y no, yo sí que te imagino. Te imagino ahí. Claro, para ti escribir o leer son... Claro. Tus dos actividades, teniendo un sitio donde hacerlo cómodamente, tampoco... Claro, no, por eso te digo que yo creo que me adaptaría, una vez ya que pasara el susto y sobre todo que pasara el asunto de la claustrofobia, porque impresiona mucho cuando se cierran las celdas, no se cierran una a una, sino que se cierran automáticamente desde el centro donde están los vigilantes, ¿no? Y ese ruido, saber que es... mira, porque tú sabes, por ejemplo, que en el AVE hay dos tipos de servicios, de retretes. Unos que llevan una cerradura tradicional y otros que se cierran apretando un botón, que hace ¿sabes cuál es? Sí. Yo no me atrevo a entrar en esto porque desconfío de la desconfío de la mecánica, no, a mí me gusta la mecánica, o me gustan los que son pestillos mecánicos. Te la electrónica. No, pero la electrónica me da un pánico, y si luego no se abre y tal, entonces eso de que todas las celdas se cierran, 5 metros cuadrados, ahí a mí eso tendría que superar eso, pero estoy seguro que lo superaría. Miguel Ángel, ¿estás por ahí? Aquí en Soria. ¿Qué tipo de preso sería Juanjo, tú crees? Sí, lo ha definido muy bien, Se sabe de lo que habla. Es más, yo le vería como ingreso y después de la exploración clínica le diría pues lo que le digo a todos. Tiene buen manejo social, tiene habilidad social, parece que los controles de impulsos no tiene problema ninguno y acabará en un modelo de respeto. Pero también le diría que no se olvide que no es una residencia, que es una cárcel, claro. Claro, lo ha descrito un poco como un lugar donde puede estar cómodo. Hombre, cómodo no estás, te puedes acostumbrar, ¿no? Sí, de hecho, yo he visto casos sorprendentes, presos conocidos, muy conocidos, y me he dado cuenta que el secreto del éxito es la capacidad de adaptación al medio. Y les he visto muy adaptados. No digo camuflados con el medio, pero sí muy adaptados. Hombre, sí, pero fíjate, con Rodrigo Ratos ha ido mejor que entró, ¿no? Eso es que salió escritor, fíjate tú lo que cambió la cara. Salió escritor. Decir que sí, que hay gente, o sea, que hay gente que se adapta, incluso saca partido, ¿no? Por supuesto, además, una prueba más de que la reinserción funciona. Claro, Juanjo también tiene sus costumbres, toma sus pastillas, bueno, pues digamos que no puede viajar sin ellas. ¿Sería lo que tú llamas un hiperfrecuentador pastillero? No. Bueno, en principio no tendría el concepto de que es un hiperfrecuentador,
Pero veríamos cómo evoluciona, porque si la demanda aumenta, la demanda de consultas aumenta, la demanda de medicación aumenta, bueno, tendríamos que pensárnoslo, claro. Ya. Tú dices que hay muchos presos narcisistas y que también hay que tener cuidado con ellos. Ahí tampoco encaja, yo creo, ¿no? No lo veo narcisista, ¿no. ¿Qué son los presos narcisistas? Pues es que hay muchos tipos, desde el culto al cuerpo, que se ve el más fuerte, el mejor, el amante en la cama, hasta el narcisista que quiere salvar España consiguiendo un pendrive. Hombre, este es el cura de Bárcenas, ¿no? El que entró en casa de Bárcenas. Sí. ¿Ese le has tratado tú? Sí. Reconozco que acabábamos la consulta siempre me decía, ¿qué le debo? Sí. Entonces, claro, digo, aquí es todo gratis. Y la ecografía que me ha hecho, digo, también es gratis. Pero claro, este hombre, déjame recordar, ¿te acuerdas cuando el caso Bárcenas? Sí, de repente llamó al timbre un señor vestido de cura para robar el pendrive de Bárcenas. Sí. Y claro, este hombre ha acabado en la cárcel. Pero ¿él se creía que había hecho un bien a la humanidad haciendo eso? Yo pienso que sí, en cierta manera sí. ¿Y se había adaptado bien a la cárcel? Él estaba adaptado, sí. De hecho, yo me acuerdo de la primera consulta que tuve con él, que acabé haciéndole una ecografía, le dije, ¿le falta a usted un riñón? ¿Y no lo sabía? Dice que no, pero que probablemente fuera alguna paliza luchando en la contra. Digo, pues si tú con la contra tendrías 12 años. O sea, también fabulaba, ¿eh? De hecho, tenía una personalidad muy curiosa. Pero mira, yo me acuerdo, porque no sé por qué habéis sacado esto del narcisista como si el narcisismo floreciera mucho en las cárceles, y me estoy acordando que en la Avenida Panero, Leopoldo María Panero, en una de las veces que sale de la cárcel, dice que en la cárcel el yo se debilita y que se fortalece de nuevo al salir de ella. Es decir, que es un poco contradictorio con lo que estoy oyendo, ¿no? Porque lo que estoy oyendo es como que el narcisismo abunda en las cárceles, y en las cárceles yo creo que es más lógico, como decía Panero, que el yo se rebaje, que el yo se debilite, ¿no? Sí, no, realmente el narcisismo no es que abunde. Hay casos de personalidades narcisistas que llaman la atención, pero bueno, lo normal es que el preso está preso, tiene sus problemas, y temas derivados del narcisismo como salvar España, el culto al cuerpo, etcétera, pues son contados, tampoco es lo habitual, ¿eh? Además, el preso hace, digamos, que transfiere parte de su yo a la institución. Sí, realmente claro. Sí. Yo, cuando empecé a trabajar hace muchos años en prisión... ¿Tú eras médico, perdón? Sí, yo soy médico, sí. Y yo no lo catalogaría como deporte de riesgo, ni mucho menos. Es un trabajo normal, que tiene sus particularidades, claro. Bueno, déjame presentarte, de hecho, y explicar por qué arranca esta conversación. Hace unas semanas apareció en mi mesa un libro que nos había enviado alguien que no eras tú. No. Y de hecho no era un libro porque tampoco se ha publicado. No se va a publicar. De hecho, además, cuando me dijeron, todo esto partió... Bueno, le dejo acabar y luego le explico cómo nació esto. Corrígeme si me equivoco, pero creo que era alguien que trabajaba contigo, una mujer que trabajaba contigo, que pensaba que me podía interesar lo que tú habías escrito. Y lo que tú habías escrito, siendo como has sido hasta hace muy poco tiempo el médico en la cárcel de Valdemoro durante décadas, es una recopilación de lo que tú has visto y lo que tú has aprendido ejerciendo esa profesión. Y supongo que ella pensó que quizá convendría que estuvieras en el programa para contar cosas que tú has hecho, ¿no? Sí, realmente, todo esto nace... yo no soy escritor, ni sé escribir, ni tengo estilo, pero mis hijos y mi mujer siempre me dicen, nunca cuentas nada de tu trabajo, que es cierto, nunca cuento nada, de vez en cuando contaba alguna anécdota. Y en noviembre, diciembre del año pasado, estaban con lo mismo, y nunca nos cuentas, pues ¿sabes lo que os digo? Que os lo voy a escribir. De hecho, la primera tirada que hice la imprimí en una copistería, le puse canutillo, y esa es la buena, la real, la que va con nombres, claro. Y en el verano me cuenta la compañera y dice, le voy a hacer llegar un ejemplar al equipo de A Vivir, que son 2 días. Digo, mándale 2, como diciendo, pero esto es una cosa que, realmente es una cosa que yo creo que me interesa a mí, a la gente que conozco, y no sé si le interesa a la gente.
Pues nos ha interesado mucho, Miguel Ángel, porque es un relato en primera persona de un lugar al que rara vez accedes de la manera en la que tú has accedido. Y hay capítulos interesantísimos y hay otros muy particulares. Por ejemplo, el capítulo de tragarse cosas, como médico, ahí te da para otro libro aparte casi, ¿eh? Sí, casi hay que resumir, porque es una práctica, bueno, últimamente es menos habitual, pero... es una práctica dentro de los internos en las prisiones bastante frecuente, por muchos motivos, o no saben reaccionar a un tipo de problema, se frustran, no controlan el impulso y primero se lo tragan y después tienen miedo a que les va a pasar. Tú hablas de tragarse y luego de empetarse. ¿Qué es empetarse? Empetarse es introducirse un objeto o para esconderlo o para introducirlo en la prisión en el recto. Y había algunos que se han empetado un teléfono móvil. Un teléfono móvil, sí. Madre mía. Y eso, claro, tenéis allí un aparato de radiografía, supongo, y enseguida lo detectáis. No. O es que alguien le llama por teléfono y hay que buscarlo. De hecho, tuvimos un caso muy curioso de una urgencia que tuve por una sobreingesta de medicación, que después de hacer un lavado gástrico, me dice, don Miguel, ¿qué va a hacer usted con el móvil? Digo, ¿qué móvil? El que me tragué hace una semana. Digo, bueno. Yo de entrada no me lo creí, pero evidentemente digo, pues no lo voy a dejar pasar. Le hago una placa y efectivamente tenía un móvil en la cámara gástrica. Qué barbaridad. Hablé con el hospital nuestro de referencia el 12 de octubre y el de digestivo dice que no, hombre, que no. Digo que sí, que te lo juro que lo estoy viendo en la práctica. Digo, bueno, si estáis muy liados, lo derivamos al Marañón. Incluso les dije, dice, no, nos lo quedamos nosotros, mándalo que intentaremos sacarlo. Y a la tercera intentona pudieron. Pero peligrosísimo, ¿no? Porque esa pinga se descompone. Efectivamente. Pero esto de tragar, pensaba yo que a lo mejor tenía más en objeto de que nos llevaran al hospital, que es como un modo de salir de la cárcel, con idea de fugarse o con idea simplemente de salir, porque tal como has descrito tú se parece más a una patología, ¿no?, que tiene nombre, que no me viene ahora. Por ejemplo, recuerdo haber estado yo en Foncaén y ahí había 2 presos que os vigilaban mucho porque en cuanto te descuidabas se tragaban un tenedor de plástico, tal, pero era una patología, ¿no? Sí, yo, de hecho, uno de los que describo era multirreincidente. Él se tragaba de todo, muelles, bolígrafos, termómetros, hubo que hacerle cirugía varias veces, pero bueno, ya tenía un trastorno de personalidad bastante fuerte y acabó falleciendo en el hospital además. Pero en el caso, por ejemplo, del móvil no había ninguna patología, sencillamente con ese móvil amenazaba a su mujer en un cacheo. ¡Qué barbaridad! Bueno, es que un móvil en una cárcel es un tesoro, claro. Sí, evidentemente, es una forma de tener contacto con el exterior. Con el exterior. Bueno, de hecho, de todas formas, ahora el contacto no controlado, porque ellos tienen derecho prácticamente a llamar todos los días. Ya. Un lorazepam también es un tesoro, ¿no? Bueno, yo creo que está ya, no es que estén a la baja, ¿no?, pero hubo épocas en las que salprazolanes, clorazepatos y esas cosas tenían más valor. En el patio, digamos, ¿no? En el patio, claro. ¿Cuánto costaba una pastilla? ¿Cuánto podía costar? Yo creo que hace unos años un alprazolam podía costar 3 euros, 4 euros. Vamos, que con incluso un Transilium podían sacar un paquete de tabaco. También está a la baja ahora, ¿eh? Y has coincidido, me pregunto por un poco los presos sobrados, digamos, los que han sido a lo mejor capos o que han sido superjefes, ¿no? Antes mencionábamos a Rato también, Ubiña, Sito Miñanco, ¿no? Laureano Ubiña. Sí. Esa personalidad de mandón, digamos, ¿la trasladan a la cárcel o llegan con ella a la cárcel o se rebaja inmediatamente? Con nosotros no, pero yo, por ejemplo, del clan de los Charnires en Navalcarnero, los otros presos lo llamaban Don Manuel, parecía Vito Corleone. No que parecía Vito Corleone, pero el trato de Don Manuel pues no es muy habitual. Pero sí, evidentemente ellos tienen un estatus, claro. Los narcos te ofrecían regalos, ¿no? No, ha habido un caso que sí que me dejaron ver la cantidad de dinero que tenían, pero bueno, como ya vimos por dónde derivaba la conversación, ya le dije que creo que hablábamos idiomas distintos. Que era poco.
Claro, aquí ya de ofrecer poder asegurar el futuro de los nietos, por lo menos, ¿no? Claro, tú ya estabas trabajando como médico de prisiones cuando empezaron a llegar los primeros presos de ETA, ¿no? Sí. ¿Tú has visto una evolución en su personalidad, en su comportamiento? Sí, esto es una impresión mía, ¿eh? La impresión mía es que en los años 90, vamos a ver, eran presos perteneciendo a una banda terrorista, efectivamente, pero tenían su ideología, equivocada sin duda, pero tenían su ideología. Pero los últimos que he llegado a conocer, yo creo que de ideología había ya muy poquito. Tampoco quiero hacer creer que era un oficio, ni mucho menos, pero bueno, digamos una salida. Mi sensación, siempre que he ido a una cárcel, a algún trabajo periodístico, digamos, siempre es la misma cuando hablas con gente de por allí, y en cárceles de mujeres también, es que hay presos que están allí por un error, un solo error que han cometido, a veces incluso casi hasta involuntario, y en cambio hay presos que están allí por una vida entera. Vocacionales. Sí. ¿Esto se corresponde con la realidad o es una impresión? No, yo también creo que es así, sí. Hay gente que está ahí por circunstancias de la vida. Cuando vas cogiendo confianza con ellos, incluso te cuentan, y hay vidas que las películas se quedan muy cortas. Circunstancias de la vida, claro. Sí. Y luego hay una cantidad enorme de presos por tráfico de drogas, pero gente que a lo mejor ha pasado en su vida una vez, y gente sobre todo que viene de Latinoamérica. Y que es víctima más que... Y que es más víctima que esto, que yo creo que si sacaran a toda esa gente de la cárcel, que es gente que no ha tenido contacto apenas con la delincuencia, las cárceles se quedaban al 70%. Sí, muy probable. Desde luego, las mulas famosas, que ellos portan objetos, pues por muchas razones, desde conseguir mucho dinero en poco tiempo a que en cierta manera les estén apretando y obligando en el país de origen, porque claro, todos tienen familia. Mira, yo conocí un caso en Soto que me puso los pelos de punta. Era un hombre, un colombiano, que decidió venir a España, a Europa, vamos a abrirse camino, ¿no?, con idea de traerse a la familia cuando se hubiera instalado. Y entonces alguien le dijo, oye, pues te vendría muy bien llevarte 1 kilo de coca, porque 1 kilo de coca sacas allí tanto dinero, y para empezar y tal, pues y total, y además les engañan, les dicen, nosotros tenemos comprada a la policía de la aduana, patatín, patatán. El hombre, que no había tenido contacto con la delincuencia en su vida, pues coge, se mete 1 kilo de coca, llega a Barajas, lo pillan a la cárcel. La tarifa plana que llaman los presos. Que es 9 años. 9 años, va. Y el hombre, como le da vergüenza a la familia decirle que está en la cárcel, va llamando por teléfono a su familia desde la cárcel, pero cada vez diciendo que está en un sitio. Estoy en París, no, ahora estoy en Estocolmo. Inventando una vida. Sí, inventándose una vida. Pero claro, como la vida cada vez es más difícil de inventar, va distanciando las llamadas hasta que deja de llamar y desaparece. En esto, el hijo mayor de este hombre se hace mayor y dice, yo me voy a Europa, a lo mismo que mi padre, y a buscar a mi padre, a ver si consigo un buen puesto, me traigo a mi madre, a mis hermanos, pero a ver si encuentro a mi padre. Lo mismo, oye, llévate 1 kilo de coca, tal. Llega a Madrid, Barajas, a la cárcel, a Soto, donde está el padre. Y entonces, me contaba el hijo que un día estaban en el patio paseando, el padre en una dirección y el hijo en otra. Y de repente, y claro, ya hay un momento en que se van a cruzar. Y entonces levantan la mirada, se miraron, se reconocieron y fingieron que no se reconocieron y siguieron paseando. Fíjate qué historia. Y ese hombre, el padre de este chico, a las 2 semanas de eso, salía con un permiso, ya tenía derecho a salir y no volvió. Pero la historia es brutal. Es un historión, sí. Claro, tú, Miguel Ángel, has pasado tanto tiempo, tendrás también tu valoración sobre cómo funcionan los servicios médicos en las prisiones, sobre si dedicamos suficiente dinero público a que eso funcione, y especialmente ahora que estamos más preocupados por la salud mental también dentro, ¿no?
Sí, evidentemente, además ha habido un cambio grandísimo. Todo depende de las necesidades que hay en cada momento. La sanidad en las prisiones cogió un boom importante con una fuerza pues en los años 90, porque apareció el problema ya no de las drogas que ya existía, sino el SIDA. De hecho, en Carabanchel, claro, había SIDA, había mucho SIDA. No teníamos tratamiento, porque el único tratamiento que había era el acetate, y era lo único que podíamos hacer por ellos. Entonces íbamos viendo cómo pues se nos morían realmente, claro. ¿Te has hecho amigo de algún preso? Bueno, amigo, la palabra amiga no, pero tengo buena relación con varios, sí, con muchos. Algunos de ellos he discutido muchas veces, ¿eh? ¿Pero alguno después de salir te ha llamado para pedirte consejo? No. Yo el teléfono mío no, lo tiene mi familia y mis amigos y poquito más. Pero sí que es cierto, además me ha pasado recientemente. Yo vivo en Móstoles y ya estaba paseando por la calle, iba a venir a tomar un café. Cuando digo que me llaman Don Miguel, digo, Don Miguel aquí, usuario fijo, y efectivamente usuario. Iba con su madre, me estuvo presentando a la madre le dio 2 collejas y nos dio la gracia, dicen, menos mal que están ustedes, si no este ya se había muerto hace años, decía, y le dio otra colleja, digo, quieta señora. Oye, Miguel Ángel, ¿a ti no te irrita un poco que la idea que la gente tiene de las cárceles españolas es la de las cárceles americanas? ¿Por qué no que han visto en las películas de americanas? Sí. Además es que, bueno, las series que pasan por aquí. Claro, de hecho, la idea de que van con mono naranja o con la bola, yo creo que todavía existe, y todo lo contrario. Yo creo que en esto el sistema penitenciario español yo creo que va a la vanguardia. Sí. Es que nosotros tenemos, con todos los problemas que haya, que no sabrá, pero tenemos pensamiento penitenciario. Hay pensamiento como país, dices, en este país, sí. Sí. Yo pienso que sí. Ese pensamiento hace además que los derechos se respeten. Yo creo que es lo fundamental. Oye, como todo, si alguno comete algún acto delictivo dentro, algún acto regimental grave, pues claro, la administración tiene que actuar. Pero es que tiene que poner orden también, por supuesto. O sea, tú fíjate que aquí durante años se ha podido hacer un programa como el que hacía Gemma en la cárcel de Valdemoro, semanal, con presos y un educador. Eso no se puede hacer en una cárcel que no funcione bien. No. Bueno, además como país también, Miguel Ángel, y estarás conmigo en esto, creemos en la reinserción y tenemos que creer en ella. Bueno, sí, yo debo de creer, soy escéptico, lo reconozco, porque es que creo que hablamos de reinserción y primero que hay que hablar del mantra de siempre repetido, educar, porque si no educamos no cambiamos costumbres. Claro. Y luego hay presos que no necesitan reinserción. El único efecto de cumplir prisiones es el valor punitivo de la pena, nada más. Bien. Claro, para esos programas de educación hacia la reinserción hace falta mucho dinero. Mucho dinero y mucho personal, como para los programas de enfermos mentales, por ejemplo. ¿Algún preso te ha dejado un recuerdo especial? ¿Piensas en él? ¿Qué habrá sido de él? Sí, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del que habla de Enrique Olivares, que hablábamos antes, que ya falleció, porque creo que falleció en Aranjuez, tuvo un ictus, estuvo bastante deteriorado, pero no sé, el trato, el que él considerara que yo le había, como dice él, es que me ha invitado usted a una pila para el reloj, porque él tenía un reloj y no tenía pila, se la tuve que comprar fuera, y me la quiso pagar y claro, no le cogí dinero. No sé, establece uno, en cierta manera, un vínculo un poco, aparte que siempre consideraron que la justicia fue demasiado dura con él. 21 años a un hombre que no hubo ningún delito de violencia física me parecía excesivo. Claro, tu hija estudia medicina, creo, ¿no? Mi hija estudia medicina, ya es 50% médico. ¿50% le recomendarías ser médica de prisiones? Yo no. Yo estoy muy a gusto, y de hecho entré en prisiones de casualidad porque había mucho paro a finales de los 80, pero bueno, en cierta manera me he enganchado. Siempre me ha gustado mi trabajo y cuando me he tenido que ir, pues me he ido con pesar, pero ella decidirá. Yo ahí no puedo, igual que nunca apreté ni presioné para que hiciera medicina, todo lo contrario, ni con ella ni con mi hijo. Ellos tienen que acertar o tienen que equivocarse, no lo puedo hacer yo por ellos, claro.
Miguel Ángel Mulas, que ha sido durante 33, ¿no? 33 años médico de prisiones, trabajando en diferentes cárceles, dedicado de alguna manera a contribuir a la salud pública y te agradezco mucho no solamente la conversación, sino de mi parte agradece a quien me hiciera llegar ese escrito, pues que apareciera encima de mi mesa, Miguel Ángel. Muchas gracias. ¿Y lo vas a publicar o eso? No. De hecho, yo sé que había corrido rumores por mi antigua empresa de que esto era una forma de promocionar el libro. Digo que no. Esto es un libro que yo escribí, que en una guardia mi compañera vio que estaba escribiendo algo y dice, ¿qué haces? Digo, un libro para mis hijos y mi mujer. Y dice, cuando lo tengas me lo dejas leer. Digo, sí, cómo no. Lo leyó, le pareció... Dice, esto hay que publicarlo. Digo que no. Entonces... hicieron una autopublicación, contactaron con una imprenta, se juntaron casi 300 funcionarios. Efectivamente, casi 300 funcionarios entre sanitarios y funcionarios de todo tipo de la prisión, y se hicieron 300 copias. Claro, 300 copias. Para tenerlo ellos como recuerdo, ¿no? Y también como fuente de conocimiento al fin y al cabo. Claro. Bueno, pues cuando sea número 1 de ventas en Amazon, nos debes un 5%. No, eso es... Mire, lo que sí, hay conocidos que están pidiendo, yo no tengo libros ya. Entonces lo que estamos haciendo es, pues le mandamos el PDF original y punto, y ya está. Pues prepárate para lo que te queda de domingo. Miguel Ángel Mulas, médico de prisiones, recién jubilado. Mil gracias. Un abrazo. Cuídate muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Y a Juanjo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Lord, release my wild soul. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. A vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser. Comienza el tiebreak. Atención, Luis saca un te quiero mucho. Un golpe inesperado que pone a Laura contra las cuerdas. La jugadora responde con un yo más. Luis ataca, no, yo más. Laura golpea, no, yo mucho más, tonto. Luis, venga, vale, tú más. Increíble. Ahora sí, Laura por fin se hace con el partido. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.